Tengan buenas tardes a todos ustedes. Es un privilegio estar con ustedes. Ahora les voy a pedir que nos conectemos y que estemos ahí pendientes con el tema que vamos a dar el día de hoy. Muy bien, el tema del día de hoy exactamente es acerca del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿y eso qué tiene que ver con la clase? Bueno, recordémonos, chicos, que, el, que, el, que la clase se llama Legislación Fiscal y Aduanal. Entonces, es importante nosotros conocer tanto las leyes de aduanas como las leyes fiscales, etcétera. Y quiero primero iniciar con esto. Ustedes me dirán, profe, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, el Código Aduanero fue establecido creo que en el año de 1996 en la región de Centroamérica, donde establece cuáles van a ser las medidas de control de aduanas de un país hacia otro país. Y eso era necesario y está regulado en lo de la ley de aduanas. Así que antes de ver la ley de aduanas, es necesario conocer tanto el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que se le llama CAUCA, y el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que se le llama RECAUCA. Entonces vamos a ver estos dos temas en esta y en la próxima clase. Así que voy a tratar de avanzar rapidito y les voy a pedir que estemos ahí pendientes con las anotaciones. Las anotaciones son importantes porque la mayoría de las cosas que voy a mencionar las voy a volver a meter en una comprobación donde vamos a dar la totalidad de su examen. Entonces, bueno, esta presentación no fue hecha por mí, esa la hizo un licenciado que se llama licenciado Alejandro Hernández. Él se dedica exactamente a la legislación de aduanas y yo le pedí favor y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Haceme un favor y no sé qué. Y me dijo, basta, bueno, y me la envió. Entonces, ahí estamos y ahí está. Bueno, ¿qué entonces se le llama al Cauca? Es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Y el Recauca, Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Muy bien. Los antecedentes. Nace con el propósito de dignificar las economías de los 5 países de la República de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para impulsar de manera conjunta el desarrollo de Centroamérica. Se crea el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y ese es el que vamos a hablar el día de hoy. El CAUCA, o sea, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, está compuesto por 9 títulos y vamos a hablar sobre cada uno. Así que voy a ir un poquito rápido. Y el título 1 habla sobre las definiciones y el objeto. Ahí estamos hablando del código del artículo 1 al artículo 5, donde está lo del objeto, las definiciones. Cuando se refiere a definiciones, es los temas o los conceptos o los títulos en los que se va a hablar y se tiene que tener por lo menos un concepto general acerca de eso. Y el ámbito de aplicación, ¿qué es eso? El lugar en donde se va a desarrollar esto. Las definiciones que está en el artículo número 2 es la aceptación de la declaración, qué es aduana, qué es autodeterminación, qué es autoridad aduanera, qué es consignante, qué es consignatorio, qué es declaración de mercaderías, qué es declarante, qué es depósito aduanero, qué es estado parte, qué es legislación aduanal. Bueno, primero voy a empezar con la aceptación de declaración. La aceptación de la declaración es el acto de registrar para su trámite la declaración de mercancías, ¿sí? Cuando tú vas a transportar, tienes que aceptar, ¿verdad? Cuando tú aceptas la declaración es un acto porque tú estás aceptando el registro para que se tramite tu declaración de mercancías. La aduana, bueno, son los servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera y la percepción de los tributos de importación y exportación. ¿Sí? Muy bien, ojo con eso. Voy a ir rapidito
Eso ustedes lo pueden utilizar, lo pueden encontrar si ustedes lo desean. Yo con mucho gusto se los paso porque tengo ya Cauca, ya tengo Recauca en formatos de PDF y yo em, se los puedo ir distribuyendo si ustedes lo desean al WhatsApp de su profesor guía. De su profesor guía, de su alumno, de su presidente, ¿sí? Bueno, continuando, ¿por qué voy a ir rápido? Voy a ir rápido porque necesito avanzar con estos temas y estos temas son fundamentales. Ahora, voy a mencionar solo un brochazo. ¿Por qué? Porque esto ya está en el artículo número 2 o 3 del código, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué es autodeterminación? Es la determinación de las obligaciones aduaneras. Vamos a ver quiénes son los encargados, cuál es la obligación de las aduanas. ¿Qué es la autoridad aduanera? Es el funcionario de servicio aduanero, ¿sí? ¿Qué es el consignante? Es la persona que remite mercancías al exterior. Es aquella que consigna. Bueno, se va a ir exactamente una tonelada de frijol. Entonces, ellos son los consignantes. ¿Quién es el consignatorio? Es la persona que el contrato establece como el destinatario, o sea, ¿quién lo va a recibir? Entonces está consignante, consignatorio, el que manda y el que envía. Sí, para eso es necesaria la declaración de mercancías. Para poder declarar, no puedes sacar una mercancía o un producto a otro país si no lo has declarado. Y este es un acto efectuado en forma prescrita por el servicio aduanero. Eso no lo haces tú. Eso ellos lo tienen que checar y tienen que ver que tu reporte, lo que tú estás reportando, sea lo mismo que lo que tú vayas a sacar. Declarante es la persona que efectúa o en nombre del cual se efectúa una declaración de mercancías. Depósito aduanero es el lugar, ¿verdad? Es el almacenamiento temporal de mercancías. Solo se establece ahí y se guarda ningún determinado tiempo en lo que viene el barco, en lo que viene el furgón, en lo que viene el camión, etcétera, para ir a traer las mercancías, ¿verdad? El estado parte son aquellos que están en vigencia. ¿Cuáles son? Son 5, ya los habíamos mencionado. Bueno, ¿qué es la legislación nacional? Es el ordenamiento jurídico de cada estado parte, es decir, el código de comercio, la ley de tributos, la ley de aduanas, etcétera, todos esos. ¿Qué es el medio de transporte? Bueno, es la nave, aeronave, vagón, ferroviario, vehículo, automotor o de cualquier otro tipo. El peso centroamericano es la unidad de cuenta regional cuyo valor es fijado. ¿Cuál es? Eso lo tienen que ver ustedes. ¿Qué reglamento? Obviamente estamos hablando el Recauca. Ya lo vamos a ver más adelante qué es el Recauca. ¿Cuáles son las rutas legales? ¿Por qué se establecen rutas legales? Las rutas legales establecen puestos de aduanas y puestos de control donde se hace parte el tributo o se hace parte el impuesto, los aranceles. Por eso es que son esenciales las rutas legales, porque si se pasan por otra ruta, entonces estarían evitando una aduana o un control y entonces estarían haciendo algo indebido. ¿Sí? El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo. Aquí, si hablamos de este sentido, hablamos de los 5 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. ¿Sí? ¿Y qué es tributo? Son los derechos arancelarios, impuestos o son contribuciones, tasas y las demás obligaciones tributarias. Creo que estamos muy bien con el tiempo. Vamos a seguir avanzando. En el título 2, ¿de qué se habla? Bueno, el título 2 habla del sistema aduanero. Lo vamos a ir viendo ahorita. ¿Qué es cada cosa? En el capítulo número 1 habla sobre el servicio aduanero. ¿Cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus potestades? Esos están desde el artículo 5 hasta el 17. Espero que estén ahí haciendo sus anotaciones sobre de dónde a dónde va cada capítulo, ¿verdad? Así como lo hemos estado trabajando en clase,
Así me gustaría que se trabajara de esta forma y ustedes lo tengan pendiente. En el capítulo 2 habla sobre los auxiliares de la función pública aduanera, que eso inicia del capítulo 18 al artículo 28 del Cauca. Del capítulo número 3 habla del uso de los sistemas informáticos, que es del artículo 29 hasta el artículo número 40. Muy bien. Ahora vamos a hablar del primero. Y al servicio aduanero le corresponde, 1, la generación de información oportuna. La información es vital para poder desarrollar los tributos, los impuestos, saber qué estamos trasladando, saber qué está entrando, saber qué es lo que está saliendo de las aduanas o del país extranjero o del país nacional. Número 2, la fiscalización correcta de determinación de los tributos. Hay que fiscalizar correctamente, colocar los verdaderos porcentajes, las verdaderas tasas, los aranceles correctos para que no haya una omisión o no haya una falta, ¿verdad? Por lo menos hablando de las aduanas y la responsabilidad del servicio aduanero. Número 2, la prevención y reprensión cuando le corresponda infracciones aduaneras. Eso va ligado con la primera. Es importante tener la información para poder prevenir y reprimir, sería la palabra correcta, todas estas situaciones. Un ejemplo, una persona tiene una multa, tiene una situación, entonces se le detiene. Para eso es necesaria la información oportuna. ¿Por qué? Para prevenir, ¿sí? O para reprimir. Cuando se previene, ¿sí? Y también se forma un carácter de reprensión. No se le deja salir a cierta persona, no se le deja salir a cierto lote, etcétera. Entonces, esto es importante, el servicio aduanero. Los servicios aduaneros deberán de crear la base de datos regional y actualizarla con la información de las bases de datos nacionales existentes y la que se desarrolle en el futuro. Y estas están relacionadas con, número 1, información sobre operaciones de comercio exterior. Es importante. Tasas, precios de la canasta básica, precios de cada producto, cada mercancía, registro de importaciones, registro de exportaciones, los auxiliares de la función pública aduanera, que lo vamos a hablar más adelante, y los datos de los autores de infracciones administrativas, tributarias y penales. ¿Para qué necesitamos eso? Obviamente para poder no dejar nada en blanco y tener un mejor control respecto a las aduanas. ¿Quiénes son los auxiliares de la función pública aduanera? Los agentes aduaneros, los depositarios y los transportistas. Los agentes son auxiliares autorizados en los que en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras en su carácter de persona natural tienen una autorización personal, es intransferible, ¿sí? Otro, ¿qué es un depositario aduanero? Es un auxiliar responsable ante el servicio aduanero por la custodia y conservación temporal de las mercancías, bajo el control de la supervisión de la autoridad aduanera. Número 3, los transportistas son los encargados de operaciones de los trámites aduaneros relacionados con la prestación, ante el servicio aduanero del medio de transporte carga a fin de gestionar su ingreso, tránsito y salida de mercancías. Estos son los auxiliares de la función pública y esto exactamente son sus atribuciones. Ahora vamos a hablar del último. ¿Qué son los sistemas informáticos? Los sistemas informáticos se les llaman TIC. ¿Qué significa TIC? Tecnologías de información y comunicación. Tienen valor probatorio, o sea, son documentos legales, aunque sean digitales. Dice, los documentos de más datos transmitidos electrónica o digitalmente mediante una firma digital tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria como si se hubieran firmado de forma manuscrita. Entonces, hay dos tipos, los electrónicos y los escritos a mano, ¿correcto? Entonces, estos son los TIC. El título número 3, arancel y origen y valoración en aduana de mercancías. ¿Qué es un arancel? Bueno, es un tributo
tributo que se le aplica a los bienes que son objeto de importación o de exportación. Puede ser ad valorem, o sea, al valor, como un porcentaje del valor de los bienes o específicos como una cantidad determinada por unidad de peso o volumen. A esto se le agrega un ejemplo. Ahora, puede ser, ¿verdad? Por valor. Significa, bueno, traes una tonelada respecto a frijol, pero por valor se le denomina, bueno, a la cantidad o la tonelada, ¿sí? La tonelada no va a valorarse, sino va a valorarse el precio. Bueno, el precio, ¿cómo se está manejando? Bueno, digamos, 50,000 quetzales, ¿sí? Bueno, entonces, de 25,000 quetzales en adelante, entonces se le tiene una tasa del 2%. Del 30,000 quetzales en adelante, se les tiene una tasa del 3%. De 40,000 del 4%, de 50,000 del 5%. Entonces, al valor, estamos hablando de lo que vale la tonelada de frijoles. Ahora, por unidad, hablamos que no es por el valor que representa, sino por la unidad de peso, ¿verdad? O sea, la unidad de peso es la tonelada. Entonces, a cada tonelada o por tonelada se va a tener el precio de 2% sobre la tonelada, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando sobre valor y sobre peso, que son muy diferentes, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la mercancía? Son conjuntos de regulaciones que nos permiten establecer dónde se ha producido una mercancía, porque ésta puede tener derechos a venderse libres de impuestos de importación dentro de una zona libre de comercio, como por ejemplo animales vivos nacidos y criados. Ahí estamos hablando de cerdos, estamos hablando de ganado, estamos hablando de pollos, gallinas, etcétera. Productos obtenidos de caza y pesca. Ahí hay otras, vegetales cosechados y recolectados. Estos son zona de libre comercio, no tienen aranceles, ¿sí? Todos estos productos no tienen aranceles, no tienen tasas añadidas. Cuando vas a pasar de un lugar para otro, no te van a agregar una tasa. Un ejemplo, tú quisieras sacar en un furgón 1,000 pollos, no te van a generar un arancel por eso, porque hay un libre comercio entre Guatemala y Honduras o de Honduras a Nicaragua, ¿sí? Es una zona de libre comercio, ¿sí? Valor en aduana. Constituye la base imponible para la aplicación de derechos arancelarios a la importación. DAI, ¿sí? Que es FOB más flete más seguro, valor en aduanas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando saquemos el valor en aduanas más adelante. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones aduaneras? La obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias como consecuencia del ingreso de mercancías. Aquí hablamos de restricciones y regulaciones no arancelarias. La obligación tributaria aduanera nace entre el Estado y el sujeto pasivo en el momento que ocurre el hecho generador de tributos. Ahora, ¿qué es un sujeto pasivo y qué es un sujeto activo? Un sujeto activo es un ejemplo. Yo tengo un teléfono, ¿sí? Y el teléfono yo lo tengo, pero yo lo quiero vender. Yo soy el sujeto pasivo. El que lo va a recibir y que me lo va a comprar es un sujeto pasivo. A eso se refiere en la ley como sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo es aquel que ofrece el servicio o el bien o la mercancía y el sujeto pasivo es el que la recibe. Muy bien. Hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria. Al momento de la aceptación de la declaración de mercancías, esto también, ¿cuándo sucede el hecho generador? Cuando se acepta la declaración de mercancías. Número 2, cuando al momento que las mercancías causen abandono tácito. ¿Qué quiere decir?
que no la lleguen a traer. Así, punto y aparte con eso. Las mercancías en depósito temporal no se someten a ningún trámite 20 días después de su ingreso al depósito. Las mercaderías en depósito temporal no se retiraron 30 días después de la autorización de levante. La autorización de levante es una fecha límite en lo que tú puedes recoger las mercancías, ¿verdad? Tienes hasta 20 días, ¿sí? Pero no puedes excederte 30 porque ya 30, entonces ya tiene una carga porque estarías utilizando el depósito temporal como, como un depósito normal. E incluso te cobran mucho más por tenerlo ahí. Hay gente que pasa 2, 3 meses, hasta años ahí sin ir a traer en los depósitos temporales y cuando regresan creo que vale más la multa o el depósito en sí que la misma mercancía. Entonces lo dejan ahí y ya no lo traen. Bueno, la garantía de la obligación tributaria. ¿Qué es la garantía de la obligación tributaria? Es el levante con garantía. La otra, formas de constitución de garantía. La tercera, liberación de la garantía. Y la cuarta, ejecución de la garantía. Bueno, extinción de la obligación tributaria aduanera. Cuando nos referimos a una extinción se refiere a pago, porque en el momento que tú pagas, se extingue la obligación. O sea, las aduanas ya no tienen ninguna obligación de cuidarte nada. Número 2, cuando se compensa. Bueno, voy a pagar porque dejé durante 40 días en el depósito de las aduanas, dejé mi mercancía. Bueno, ahí compensa. La prescripción, cuando yo lo hago, yo lo pago antes de que llegue, ¿sí? O la pérdida o destrucción. Bueno, me arruinaron mi mercadería, entonces de alguna forma se extingue la obligación tributaria y de ellos de alguna forma te tienen que resarcir o también por eso es que se paga un seguro, ¿verdad? Todo eso es muy bonito, chicos, y me gustaría que ustedes lo piensen y lo analicen. Muy bien, chicos. Vamos a seguir adelante porque el tema está muy extenso. El título número 4. Les recuerdo que estos son 9, ¿verdad? Entonces solo voy a dar un poquito de descanso para ver cómo vamos ustedes ahí. Muy bien. Ya los veo ahí, se ven todos guapos. Felicitaciones. Voy a continuar. Bueno, el ingreso y salida de personas, de mercancías y medios de transporte del territorio aduanero solo se podrá efectuar por los lugares, rutas y horarios habilitados por el servicio aduanero. Ingresos y salidas de personas, mercaderías y medios de transporte. ¿Qué puede sacar? Personas, mercaderías y medios de transporte. Profe, pero eso no es tráfico ilegal de personas. No, el tráfico ilegal de personas es sacar de un estado a otro estado, de un país a otro país sin reportarlo, ¿verdad? Obviamente no es un tráfico en el sentido de que los vas a ir a explotar a otra parte, sino simplemente los vas a ir a poner a trabajar de otra forma, ¿sí? Como por ejemplo, ustedes no sé si saben, pero hay una temporada ahí por diciembre, muchas personas salen aquí del país de Guatemala, que están ahí en la frontera entre Guatemala y Honduras, porque muchas personas que están ahí en Chiquimula y todas esas partes se van en camiones y se van en pickups y toda la situación a cortar café a Honduras. Y eso no es tráfico, bueno, es tráfico de personas, pero no es ilegal porque cada una se reporta. Bueno, voy a salir y paso ahí a la aduana. ¿Cuánto tiempo voy a estar? Voy a estar mínimo 2 meses. Bueno, pues muy bien. Vaya pues, vaya a Honduras a trabajar, no hay ningún problema. Y luego también ya regresa. Entonces eso es un tráfico de personas, pero no es ilegal. ¿Por qué? Porque pasaron por la aduana a reportarse. Muy bien, chicos. Aquí me voy a quedar porque se hizo corto el tiempo. Yo realmente espero que no se hayan aburrido y pues con esto yo termino